Un grupo de activistas de Elige Veganismo ingresó a los criaderos de cerdo de AgroSuper en Freirina. La organización documentó las condiciones en que viven los animales en la planta del Valle del Huasco. Precisamente para conocer de este tema vamos a conversar con la vocera de la organización, Isabel Collao. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiéramos conocer, obviamente, cuáles son las imágenes que ustedes pudieron apreciar al haber ingresado a la planta de cerdos en Freirina. Hola Sergio, buenas tardes. Ingresamos a los galpones ubicados en las inmediaciones de AgroSuper en la ciudad de Freirina tras enterarnos del conflicto que había existido en la empresa y bueno, el hecho de que estos animales se mantuvieron varios días sin alimento y sin agua. Nuestra organización realiza investigación dentro de criaderos de animales y decidimos irnos a Freirina para poder captar las imágenes. Ahora, ¿cuáles son las imágenes que vieron ustedes, Isabel? Si nos pueden relatar en el fondo usted. Bueno, lo que vimos allí fueron bastantes casos de mutilación y de automutilación en los cerdos, casos de mortandad que estaban dentro de los mismos galpones, muchos casos de estrés en los animales que se evidencia generalmente por estar constantemente lamiendo los fierros o por ciertos movimientos estereotipados en ellos, además de condiciones generales de insalubridad, que de todas maneras no son exclusivas en esta clase de criaderos, sino en muchísimos otros criaderos de animales para consumo de alimentación humana. Ahora, ¿ustedes pudieron apreciar alguna eliminación de estos animales? Porque la empresa había dicho que habían algunos animales que iban a tener que ser sacrificados en pos de poder mantener en buenas condiciones a los otros que estaban quizás en mejores, valga la redundancia, condiciones, ¿no? Dentro de lo que nosotros pudimos observar no hubo ningún sacrificio dentro de esos días. Hicimos seguimiento a camiones de transporte y todo nos pareció dentro de lo que generalmente se hacen en estos criaderos, que es mover a los animales para destete o en general a las cerdas que están preñadas, pero no vimos matanzas de animales en los días que estuvimos ahí. Al menos, por lo menos dentro del mismo criadero o transporte a la faenadora tampoco fue algo que nos encontráramos. Ahora, Isabel, cuando ustedes visitan el criadero, ¿se podía apreciar aún este fuerte hedor? ¿Había disminuido un poco considerando que habían pasado algunos días y que, según la empresa, se habían tomado precisamente algunas medidas para mitigar el fuerte olor que despedía esta planta faenadora? Nosotros no conocemos bien los olores dentro de la ciudad misma, que era la demanda social que tenía la gente en Freirina. Pero el olor en el criadero era bastante fuerte, que es un olor que todos los criaderos de animales en general tienen, y ese lo pudimos percibir claramente. Además tuvimos que entrar con trajes de bioseguridad, con máscaras de gas, precisamente para no sentirlo tan fuerte. Pero la gente que vivía en Freirina no nos contó nada al respecto, no nos habló de una disminución del olor, y nosotros, por lo menos en los horarios que estuvimos en la ciudad, que fueron muy pocos, tampoco pudimos apreciar esa situación. Con el juicio, Isabel, que ustedes se hicieron al haber estado en este lugar, ¿dirían ustedes que el problema está en vías de solución o definitivamente por ahora no se ha tomado ninguna medida? Lo que sucede es que nosotros no estábamos para evaluar, digamos, la situación del conflicto social en sí. A nosotros lo que nos interesa es revelar la situación de estos animales que son víctimas ignoradas dentro de un conflicto de esta naturaleza, y que en general la cosificación de los animales, la utilización, digamos, como meros recursos, va a hacer que siempre que estén en situaciones de esta clase se vean perjudicados. Hemos escuchado hablar de los cerdos nada más que en términos económicos, pero hasta el momento no teníamos claridad sobre la situación de sus vidas, digamos, cómo estaban llevando el hacinamiento, la falta de alimentación, y ese es el objetivo primordial del Elige Veganismo, es abogar por los derechos, por la consideración de los animales. Ok, Isabel, vamos a seguir en contacto entonces para cuando ustedes también tengan más información respecto a la situación en que se encuentran esos cerdos y, por supuesto, las soluciones que esté presentando la empresa. Gracias por atender a CNN Chile y buenas tardes. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta luego.